Para todos los que están estresados, hoy día, varias técnicas concretas. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro esta semana es How to Stop Worrying and Start Living. De Dale Carnegie. Este libro no tiene una versión en español que nosotros hayamos encontrado, o si es que existe, porque parece que existe, ya no lo venden hace muchos años. Por lo tanto, si ustedes lo buscan en internet, es mejor que lo busquen en inglés más que en español. Pero si quisiéramos hacer una traducción, es algo así como cómo dejar de preocuparse y empezar a vivir tu vida. Ujú. Y, de nuevo, Dale Carnegie es un autor que ya vimos acá, que hacía estas clases de discurso público y también inventó un poco esta forma de escribir que hoy en día entendemos como un libro de autoayuda. A principios del siglo pasado, este fue como de los grandes autores que impulsaron este género y que pareciera ser que en su época era muy famoso. Hay documentales de su vida, ustedes pueden buscarlo en YouTube. Es Pero una también persona bien hay dos famosa. Dale Carnegies. ¿Sí? No, creo que tú me habías contado eso, que él había cambiado su nombre al de otro Carnegie famoso o algo así. Ah, sí, sí, no, pero es que él se cambió el apellido a Carnegie porque había otra persona que se llama Andrew Carnegie. Y Ok. que era como un Rockefeller, parece, un supermillonario. Esa parte anecdótica no... Puede que esté un poquitito equivocado en los datos y lo haya leído por ahí, pero parece que así era. A Wikipedia. Batman. El día de hoy también queremos darle un muy gran agradecimiento a nuestro querido patrocinador nuevo, nuestro querido José Ignacio Guzmán. Él ha sido parte de las personas que han creído y confiado en nosotros y estamos muy agradecidos por tu apoyo. Gracias a ti estamos haciendo que esto exista. Y ahora vamos al libro. Vamos al libro. Turun, turun, turun. Este libro, por lo menos la versión que yo leí, no tiene una introducción. Pero quiero armarle una porque creo que la mejor forma de entender este libro es como estar hablando con tu abuelo, que te va a hablar de esta sabiduría que sacó de experiencia, de lo que a él le pasó, lo que vio de que a otras personas le pasó. No solo porque literalmente habla de anécdotas de personas que nunca había escuchado. Porque claro, este libro se escribió, ¿cuánto? Hace casi 100 años. Sí, por ahí. Entonces, claro, él habla de personajes famosos de su época. Así que no es un tono muy riguroso, académico, como si fuera un libro de psicología, pero tampoco es como esta forma de escribir como nueva, medio hippie, mindfulness, mística. No, es bien de... No, mira, yo vi que a Juan le pasó esto y por lo tanto concluimos esto otro. Sí. Es como si ustedes se sentaran con un abuelo, pero estuviéramos ambientados como en 1950 y su abuelo hubiese nacido en 1850. Una cosa por el estilo. Pero es un libro, como tú muy bien dices, que se basa mucho en lo anecdótico, pero las sugerencias que hace tienen mucho sentido. Sí. Y uno que ha leído otros libros puede comparar más o menos con lo que van diciendo y suele ser bastante lógico. Sí. Y también ayuda que es grato de leer. Sí, una cosa que no se le puede negar a Dale Carnegie es que es un genio en cuanto a la forma en que escribe. Es de los libros, él como autor en general, es un escritor ágil, agradable, entretenido, con una precisión en las palabras que utiliza maravillosa. Sí, es bueno para contar historias. Entonces te entretiene. Pero vamos ya a la primera parte del libro, que él denomina los hechos o las cosas fundamentales que tienes que saber sobre qué es la preocupación o qué es preocuparte. En todo caso, la palabra preocupación quiero que la entendamos como tal vez lo que hoy la gente denomina estrés. En esa época no tenía ese nombre tan propio. Se habla de la preocupación en el libro. Pero es claramente lo que todo el mundo hoy en día dice, estás Estrés. estresado. Sí.
Y como tú muy bien dices, la primera parte te va a dar sugerencias o herramientas para tratar tu problema de estrés. Y la primera de ellas tiene que ver con un aprendizaje que él tuvo de un amigo, un colega, que se llamaba Thomas Carlyle, quien cuando estaba muy preocupado vio cómo una industria solucionaba problemas. ¿Cuál era esa industria? Vio los buques gigantes, estos transatlánticos, que tenían un mecanismo para no hundirse. Cuando hay un buque muy grande que tiene una falla y se le está empezando a entrar el agua, lo que hacen es empezar a cerrar como pedazos o compartimientos del barco para que no se hunda. Entonces él trajo esta anécdota y la trajo al día a día. Dijo, mira, si tú estás estresado en toda tu vida, una de las técnicas que tú puedes tener es preocuparte de dividir todo este estrés en día a día y atacar un día a la vez. Es decir, no te preocupes de lo que va a venir en 2 semanas más, preocúpate de que este día te salga bien. Tú sabes que por eso se decía que el Titanic era inundible. Porque no sé si fue el primero, pero en su minuto fue famoso por decir, tiene este gran sistema de compuertas y cámaras aisladas, se puede llenar un agua y no va a pasar nada. Y el iceberg justo le pegó y hizo un hoyo a 3 de una. Ya. Y eso hizo que la presión del agua rompiera las murallas y se pasara a todas las compuertas y se hundiera el barco. Lo cual no quiere decir que esta técnica de estrés sea mala. No, pero eso no quiere decir que a mí me gusta la historia. Sí. Eh, entonces, pasando como de la anécdota del barco a lo concreto, trata de tratar el día que estás viviendo como un evento aislado de todo lo demás. Lo cual no quiere decir que no te preocupes del futuro. Claro. Sí, preocúpate del futuro, pero lo que intenta eliminar es el estrés por el futuro. Mira con planes, cosas positivas, el futuro va a ser mejor. Pero si estás estresado, me voy a preocupar de pasar el día y el día bien. Sí. Esa es la primera técnica. Sí, porque también hay un tema de enfocarse en el trabajo de manera que en el presente trabajas hacia el futuro. Es una de las cosas que ahora se entiende más, pero incluso en su minuto, en su época en la que lo veía, como el estrés por el futuro afecta a tu presente y hace que tus planes del futuro sean peor. Trabajas peor por preocuparte del trabajo futuro. Sí. Y lo peor de todo es que es una ilusión muy tramposa, porque el único día que puedes vivir es el día que estás viviendo ahora. Y es muy probable que lo que planificaste no vaya a salir tal como lo planificaste. El futuro es demasiado impredecible. Siempre algo cambia. Entonces, ¿por qué te vas a preocupar de algo que puede que nunca llegue a pasar? Te pueden atropellar mañana. Esperamos que no sea tan trágico como eso, pero... Estadísticamente hablando, alguien que escuche esto puede morir mañana. Esperemos que ninguno de ustedes muera. Pedro no quiere decir eso de esta manera que está sonando tan mal. Son probabilidades. Nos estás ayudando, Pedro. Está para el otro lado de lo que tenemos que lograr en este capítulo. Ok. Segunda fórmula. Y esta yo la he ocupado muchas veces en mi vida. Cuando estás en una situación estresante, primero, pregúntate, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Pero en verdad imagínalo, lo peor de lo peor de lo peor. Ponlo en tu cabeza y ya, si es que todo sale mal, este es el escenario. Y una vez que ya lo tienes en tu mente, imagínatelo. Haz como si en verdad te hubiera pasado lo peor de lo peor. Y de ahí, cuando ya lo tienes en tu mente, ok, si esto ya pasó, ¿qué haría? Y empieza a construir desde lo peor. Cuando uno como que acepta lo peor de lo peor, se da cuenta que lo peor que puede pasar, uno, no es tan grave, y dos, tiene solución. Sí. Es un poco como que... y de nuevo, ninguno de los dos estudió psicología, así que probablemente puede venir alguien a darnos una clase sobre este tema. Pero tomando el texto acá, mucho del estrés viene de la incertidumbre, del no saber qué va a pasar, tener algo malo va a pasar como un ente maligno sin forma. Y con este ejercicio mental le das una forma a eso, le das una forma al peor escenario posible, entonces se convierte en algo trabajable. Sí. También una cosa que pasa es que cuando aceptas lo peor, ya no hay nada más que perder. Solamente te queda ganar.
Entonces también la forma en que miras las situaciones es mejor. Si es que todo salió mal, bueno, nadie, como dicen, puede caer más abajo del suelo. Una gran frase, a mí me encanta. No la conocía. Es buena, es buena. Buena. No sé por qué estoy pensando en la horca. ¿En qué sentido la ahorca? Cuando te ahorcan. Creo que hoy en día no te ahorcan. ¿No vas a ahorcar a San Hussein? Creo que en Occidente no pasa eso. No. Perdimos buenas tradiciones. Pedro hoy en día anda en un como humor muy sádico. No sé si es lo mejor por libro para bajar el estrés, pero bueno. Estoy viendo Los Simpsons ayer. ¿Qué tiene que ver eso? Eso lo explica todo. Eso explica muchas cosas en ti. Pero, resumiendo un poco, háganse la pregunta de cuál es el peor escenario, acepten el peor escenario, pónganlo en perspectiva y vean concretamente cómo trabajar desde el peor escenario, Mm, tanto para mejorarlo como para quizá prevenirlo. sí. A mí muchas veces me pasa que cuando me imagino el peor escenario, también empiezo a hacer otro ejercicio como muy paralelo de si todo fuera a salir mal, y después uno empieza a decir, mira lo difícil que es que en verdad todo salga pésimo. Sí. Y de nuevo, esto no quiere decir que uno haga esta pregunta y nunca se estrese. Mm, Es más que nada tenerla presente, cosa de cuando nos damos cuenta de que estamos en este ciclo mental del estrés, poder salir, sí. poder hacer la pregunta en voz alta, poder ir con un amigo, hacer el ejercicio concreto de salir de ese lugar, de ese espacio mental, realmente. Al final del día lo que termina sucediendo es que tu peor enemigo es, en este tipo de situaciones, tu imaginación. Tu imaginación de todas las cosas malas que van a salir. Y cuando lo utilizas para ver lo peor y después imaginar cómo salir de lo peor, es como una forma de dar vuelta esa trampita mental que uno se hace. Sí. Creo, creo que todo eso se complementa mucho con las cosas que veíamos de psicología positiva cuando leímos Happier, de cómo hasta cierto punto es un tema de actitud. Sí. Y no solo de pensar las cosas, sino tomar acciones. Sí. También otra cosa que es importante siempre recordar es que más allá de lo que uno imagine, el estar estresado tiene un peso para tu cuerpo. Le va a pegar de alguna forma a tu calidad de vida. Entonces, estas técnicas tenemos que siempre recordar que son para que tú seas más feliz, para que tú seas capaz de estar más sano. En esta parte del libro igual el autor yo creo que se quedó un poquitito anticuado. Nosotros, por ejemplo, en el libro de biología hablamos sobre el origen biológico de las úlceras y este autor las trata como, mira, si tú estás estresado vas a tener úlceras. Y hoy en día ya sabemos que no es solamente una cuestión psicosomática, hay Claro, cuestiones físicas involucradas. sí. Pero es cierto que subir la presión arterial, la tensión muscular, Te quedas pelado como yo. tener pelado. En verdad no, no sé. Duermes mal. Sí, eso sí que es Y, doloroso. y eso tiene toda otra serie de consecuencias. De que cada vez hay más y más información de cómo colectivamente tenemos una horrible concepción de la importancia del sueño y también una horrible concepción de el trabajo, en cuanto a que trabajamos hasta el punto donde hacemos peor las cosas. Mm. No dormimos hasta el punto donde saboteamos todo lo que queremos lograr. Es muy extraño el tema del sueño, cómo es percibido hoy en día, como a mí me da la impresión, puede que yo esté sesgado por las personas con las cuales me rodeo, pero es como sexy decir que no, trabajé tanto o dormí tan poco. Sí, Y en realidad lo que tú me estás diciendo en el fondo es que eres una persona con poca higiene de sueño. Es como que me dijeras no me duché en 3 días. Eso es malo, no, no es bueno, no deberías estar sí, orgulloso es por no que dormir. creo, es mi impresión de que tiene mucho que ver con qué tan observable es. Porque ya,
antes, si querías construir una pirámide, tenías que mover piedras. Hoy en día, el trabajo no tiene esa completa como relación uno a uno de causa y efecto. Que te dice que, muy bien, vas a pasar a escribir, por decirlo, 5 páginas de tu tesis. Pero la calidad de esas páginas ahora puede ser incluso más importante de que se completen las 5. Entonces, claro, cuando dices, oh, pasé de largo estudiando, claro, ves horas agregándose a horas de estudio, pero la calidad, nunca están viendo la calidad. Entonces hay una ilusión, un engaño. Hay varios autores de productividad que sugieren trabaja pocas horas pero intensamente. Es decir, si es que vas a escribir un libro, no escribas 10 horas sin parar, escribe una, pero completa y absolutamente concentrado en eso. Y depende igual un poquitito de la tarea que estás haciendo, pero hoy en día hay tantos trabajos de carácter intelectual más allá de físico, porque yo entiendo que una persona que trabaja en una cadena de producción, trabajar muchas horas va a aumentar su productividad porque literalmente va a pasar más tiempo martillando, por lo decir. Pero hoy en día, con todo el área de servicio, de trabajo más intelectual, trabajar 10 horas es malo. ¿Sí? Y aquí también me quiero detener un poco en otro tema con un rubro muy específico en Chile. En Chile tenemos un problema en el sistema de salud público, en específico con la forma en que están hechos los turnos de los doctores. Los doctores, los médicos, como les dicen en otros países, muchas veces uno de los problemas que tienen es que ellos literalmente tienen que trabajar 24 horas seguidas o 36 horas seguidas. ¿Cómo pretendes tú que una persona a las 5 de la mañana, después de haber trabajado 22 horas sin detenerse, vaya a dar un buen servicio? No, Es ridículo. es ridículo. Y ahora que se viene fin de año y todas las fiestas, toda la gente que va a estar trabajando en los supermercados, el mall, van a tener turnos largos donde toda la gente va a ir y de nuevo, no puedes esperar que todas esas personas estén felices atendiendo si es que están sobretrabajadas. Realmente hay un tema de salud de por medio. Hay un tema de salud e incluso si no quieres mirarlo como un tema de salud para la gente que está trabajando ahí, míralo como algo de productividad, de que no te conviene tener a una persona... ¿cuál sería una buena expresión para decir la peor cara que has visto en tu vida? Así. Sí. Pero no quieres tener a esa persona, no quieres tener un calamardo atendiendo en la caja. Calamardo, para aquellos que nos escuchan, es uno de los personajes de una serie que se llama Bob Esponja. Yo creo que todos conocen Bob Esponja. Es que no sé cómo se llama en otros países de Latinoamérica. No sé si se llama igual. Pero bueno, da lo mismo. Vamos a poner una foto de Calamardo en las notas. Y por favor, si es que conocían a Bob Esponja, dejen un comentario de que sí conocían a Bob Esponja. Para dejar feliz a Pedro. Sí. Avanzando un poquitito, cómo analizar los problemas también es algo que se puede sistematizar. Me pasó hace 2 semanas, que estaba trabajando con una persona que estaba pasando por una situación muy estresante y uno de los grandes problemas que tenía esta persona es que no sabía lo que estaba pasando, en el sentido de que no tenía los hechos. Y aquí entra muy bien esta sugerencia de, primero, obtén los hechos, analízalos y analízalos de manera, intenta por favor lo más objetivamente posible, y por último, toma una decisión y actúa. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que no hemos obtenido los hechos, no sabemos lo que está pasando, no sabemos lo que va a venir, y esa sensación es excesivamente estresante? Bueno, lo decíamos antes, donde la incertidumbre del futuro causa estrés. La incertidumbre del problema, del qué va a salir mal, también causa estrés. Y es curioso porque hoy en día hay tantas herramientas para capturar esa información. De hecho, las mejores organizaciones del mundo son
reyes de capturar información, Mm. de incluso medir el tiempo que te demora hacer una tarea. Hay todo un rubro que se llama la toma de decisiones basada en información. Se aplica en múltiples rubros, desde educación a negocio. ¿Sí? Y no quiero que se confunda un poco con la idea de que se puede ser lo más objetivo, científico y racional. Acá hemos visto mucho como las personas no somos racionales. Pero eso no significa que no tengamos que tratar de tomar este camino, de mover las cosas a un espacio donde podemos, con cierto nivel de confianza, decir, muy bien, esto es lo más objetivo que puede ser. Mm. O incluso estar consciente de las trampas mentales que te pueden estar sucediendo, hace que tú las conviertas en algo que lo puedes trabajar. Tú me contabas el otro día cómo sentías la aversión a la pérdida, Sí. que te hicieron ese truco mental. Mira, ya, contextualizando. Hace una semana estuve en una negociación para comprar un determinado servicio y la persona que me estaba negociando intentó una técnica de negociación que es muy agresiva, que es decir, si no tomas el producto de aquí a 24 horas, no va a estar disponible nunca más. Y yo sabía que esta persona lo estaba haciendo para gatillar mi sentimiento de aversión a las pérdidas, que es un sesgo psicológico. Lo cual era muy chistoso porque yo me senté con Pedro y le dije, mira, desde un punto de vista racional, yo sé que esto está mal. O sea, yo sé que es una manipulación. Pero me parece muy interesante ver cómo, ahora que me lo están intentando hacer, aún así lo siento. Tengo esta sensación como visceral de, oh, voy a perder esto, pero finalmente primó la racionalidad y resultó bien la negociación. Pero es muy interesante ver cómo te pueden hacer técnicas y si no estás atento vas a caer. Sí. Tim Ferriss es el que dice de que si alguien me exige tomar una decisión con un plazo determinado, como lo que te ocurrió, mi respuesta es automáticamente no. Sí. No lo piensa, la respuesta es no. Es- y creo que esa es una buena actitud para ese tipo de cosas. Ni siquiera lo evalúes, sea un gatillo. No. Se acabó el tema, porque nadie en buena fe va a tratar de hacer ese truco de negociación contigo. Sí. Y hablando de esto que es preocupaciones en el ámbito un poquito laboral, otra técnica que es muy práctica si ustedes tienen personas a su cargo, si ustedes son jefe de alguien, o por el contrario, si ustedes tienen que reportarle a alguien, una gran técnica, y esto yo lo he usado múltiples veces, es hacerse una serie de 4 preguntas cuando tienes un problema. Primero, ¿cuál es el problema? Segundo, ¿cuáles son las causas del problema? ¿Cuáles son todas las posibles soluciones al problema? Y por último, ¿cuál de dichas soluciones recomienda? Voy a poner un ejemplo súper concreto. Yo trabajaba con algunas personas que me reportaban cada cierto tiempo. Y muchas veces venían con dudas o problemas que eran, a mi juicio, un poquitito básicos. Y yo les pedía, antes de que tú te acerques a mí, por favor tráeme por escrito estas 4 respuestas. Y cuando las personas se preguntaban cuál es el problema, cuál es la causa, cuáles son las posibles soluciones y cuál recomiendas, se daban cuenta muchas veces que no era necesario venir a mí porque no habían hecho ese pequeño proceso mental. Entonces, esto es una herramienta para todas las personas que trabajan con más personas. Háganse las 4 preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuál recomiendo? Con eso, la mitad de sus problemas laborales desaparecieron. Yo acá tengo que hacerme la culpa de no usar esta técnica cuando me habría servido mucho, mucho. Porque también, fuera de broma, es una buena forma de analizar problemas y soluciones. Mm. Qué agradable cómo este texto en la mitad va poniendo pequeños resúmenes. Tiene en inglés hay una frase que se llama in a nutshell, que en español podría ser como en resumen, en breve, algo por el estilo. No tiene una traducción tan literal. Y este autor, cada, no sé, unas 40, 30 páginas, pone una página de resumen, donde pone las ideas fundamentales. Y un pequeño juego entretenido que hace el autor es que ese resumen no es literalmente el título del capítulo anterior, sino es más bien la conclusión.
Claro. Entonces cuando tú lees el título no sabes cuál va a ser la conclusión, pero cuando ya pasas los 3, 4 capítulos, viene como el resumen de las conclusiones. Lo cual lo hace, pero espectacular este libro. De hecho, también es muy cómodo para hacer buena lectura activa. De leer los nombres de los capítulos, después leer los resúmenes, después ir y leer el capítulo. Te queda muy, muy clara todas las ideas. Este es un autor que hace libros que pueden estar en la cabecera de un velador, de una cama en general. Son libros que tú puedes revisitar muy fácil. Sí. Es un agrado decir, no voy a leer 40 páginas para llegar a la conclusión. No, voy a ir al resumen que ya está en el libro. Sí. Y después lees el resto por gusto. Sí. Bueno, y continuando un poquitito, la parte 3 del libro se titula ¿Cómo romper el hábito de estar preocupado antes de que te termine rompiendo a ti? ¿Cómo eliminar el estrés antes de que el estrés te elimine? Que, bueno, no es un tema menor. Sí, no es un tema menor. ¿Cómo hacerlo? Primera técnica de la parte 3 del libro es mantente ocupado. Muchas veces cuando te empiezas a dar 500 vueltas mentales y volteretas de todo lo que va a pasar, terminas más estresado de que cuando dices, ¿sabes qué más? Me voy a dedicar a hacer esto y punto. Tengan un proyecto, tengan algo a lo cual puedan dedicarle el tiempo y trabajarlo. Es la base de la idea de la terapia ocupacional. Mantente ocupado. Sí, yo recuerdo yendo a un seminario para los exalumnos de mi universidad, o más que un seminario, era como un taller que te ayudaba a buscar trabajo. Y hay unas cosas que decían, mira, le van a dedicar una cierta cantidad de horas a buscar trabajo, ver si hay nuevas postulaciones en internet, preparar entrevistas, pero después hagan otra cosa, tengan otro proyecto en el que puedan trabajar, porque lo peor que la cesantía laboral es la cesantía mental. Eso es muy cierto. Todas aquellas personas que estén estresados en este minuto por estar cesantes o no tener trabajo, muy buena recomendación. Tengan un hobby. Hagan algo con su tiempo. No se dediquen a estar pasivamente viendo una televisión. Creen un proyecto, hagan algo por mientras. Aunque después lo detengan cuando encuentren trabajo. Da lo mismo. Pero como tú muy bien dices, no se queden cesantes mentales. Porque ahí se van a morir. Hagan un podcast. Sí, también. También ten un poquitito de perspectiva y altura de mira. ¿Y qué quiero decir con eso? Es que muchas veces las cosas muy pequeñas nos entrampan. Nos engañan, nos comen. Las pequeñas cositas, la pequeña molestia. Entonces, tengan altura de mira, piensen, oye, estás vivo. Oye, tienes salud. Te queda una cierta cantidad de tiempo en este mundo. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Preocuparte porque el café salió un poquitito más helado? ¿O porque la persona que está manejando frente a ti va muy lento? Eso es, ojalá más gente tomara eso en consideración cuando está manejando. Eh, yo soy alguien que detesta manejar un auto por eso. Porque yo voy tranquilo y te siento un bocinazo. Sí, como que la gente es muy histérica cuando maneja. Bueno, también tiene que ver mucho con que andan apurados. Generalmente, por lo menos en Chile, hay una muy mala costumbre de llegar tarde a todo. Se demoran, nunca llegan a la hora, son muy poco puntuales. Por lo tanto, siempre que están arriba de un automóvil están corriendo. Y eso nunca es bueno cuando es masivo. No. Estoy tratando de recordar dónde fue que leí o escuché esto de hacer la pregunta de, mira, ¿esto va a ser importante en una hora? ¿Va a ser importante en un día, una semana, un mes, un año? Porque ahí te puedes dar cuenta de que muchas cosas puedes ignorarlas completamente. A mí me da especialmente risa cada vez que sale como Internet Outrage. La gente está indignada por algo que pasó en Internet o a través de Internet. Y lo miras como, ¿por qué? Sí, esto no es relevante. Y de hecho, deja de ser relevante a la semana.
Hubo una vez que exploté de la risa, así, públicamente. Estaba en un café leyendo y me empecé a reír fuerte, fuerte cuando leí como youtubers se pelea con otro youtuber, las cosas escalan desde ahí. Y eso era todo, pero era tan como, sí, así está funcionando la cosa. Así está funcionando el enjambre colectivo de internet. Igual yo ahí tengo una duda, porque ¿cuándo, ¿cuántas veces no hemos tenido la intuición de que algo es realmente importante? ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Cuántas noticias vemos al día que efectivamente son completamente irrelevantes? Pero ¿cuántas otras han cambiado el curso de la historia y tal vez en ese minuto no lo pensamos? O sea, yo Tengo... totalmente ignoré cuando mataron al archiduque Francisco Fernández. ¿Cuándo era? Sí. Era Francisco Archiduque. A la Primera Guerra Mundial, Sí. sí. Creo que estabas medio no vivo, pero no importa. No, pero en esto yo tengo una anécdota muy concreta. Yo aún recuerdo, año 2001, yo era muy joven y mi madre se me acercó, porque yo estaba en el colegio, y me dice, hoy el día cambió. El mundo cambió, dijo. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hoy un avión chocó un edificio en Estados Unidos. Y yo como era chico, no entendí el peso que tenía. Pero mi madre se dio cuenta que eso iba a ser algo que iba a gatillar infinitas cosas. Y fue hoy en ya casi 20 años después, una de las cosas que más ha cambiado la historia de los últimos años. Es un gran hito, están todos los libros. Y cómo uno se da cuenta. Cuando en verdad es como, oh, este accidente o este atentado en verdad es diferente a todo el resto. Es cierto. Pensando incluso... eh, es que esta es la parte difícil porque, de nuevo, uno no puede anticipar el futuro. Porque ese es un evento grande, masivo. Pero ¿qué pasa si es que un accidente pequeño, un accidente en auto, le cambia la vida a una persona y Mm. esa persona termina impactando de manera fuerte al resto del mundo? O incluso sin ir todo el resto del mundo, tu vida. Sí, Cuando un pequeño accidente puede cambiarte a ti la vida o algún evento sea así como definitivo. sí. Eh, Oye, tal vez no tan dramático. Cuando, por ejemplo, conociste una persona positivamente que iba a impactar tu vida. Conociste a tu próximo mentor o tu próxima pareja. ¿Cómo te das cuenta de eso? O sea, mi historia personal es muy divertida porque yo conocí a mi actual pareja hace... Ella era amiga de mis amigas y yo la conocí hace como 5 o 6 años. Pero no me di cuenta que iba a ser mi pareja. De hecho, nos conocimos una noche, nos caímos muy bien, pero no nos vimos como en 3 4 años y después nos volvimos a encontrar. Entonces, ¿cómo saber si un evento muy específico va a ser así como definitivo o no? Uno como que no sabe esas cosas. no, es cierto. Ese, ¿cuál es el nombre? ¿El efecto mariposa? Sí. Sí, es difícil calcular el efecto mariposa. Y trayendo eso un poco acá al tema, eh, es importante no angustiarse por eso. Sí. Porque si te angustias, si te estresas ante la posibilidad de todo, mira, mi consejo es que no salgas de tu casa, que incluso es mejor que hagas un agujero en el suelo de tu casa y te quedes ahí. Porque si no, vas a colapsar mentalmente ante el mundo. Mm. También hay una cosa que es clave, es la probabilidad. ¿Qué tan probable es que algo vaya a suceder? Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que nos imaginamos que algo terrible va a suceder y estamos completamente estresados de que esto es el fin del mundo? Y después uno piensa y dice, la probabilidad que eso suceda es ínfima. Eso no va a pasar. Y no pasa. Generalmente las probabilidades se cumplen. Sí. Entonces... Eh, o también ocurre mucho de que uno se empieza a hacer una imagen mental de cómo van a ocurrir las cosas hmm. y la realidad rara vez es tan terrible como lo que uno piensa. Yo recuerdo varias veces que me ocurrían cosas y incluso en su minuto pensé como, ah, me está pasando esto. Ah, ya, no es tan terrible. Mm.
Eh, cosas desde lo laboral a lo personal a como, ok, no fue, no fue tan hollywoodense como Sí. mi cabeza pensaba que iba a ocurrir. No Lo, estaba lloviendo, no habían rayos. lo cual es una lástima. Yo siempre pensaba que sería notable poder, no sé, comprarse un audífono o algo así y que le pusiera como música de película a tu vida. Y que estuvieras caminando por la calle y hubiera música épica. O que estuvieras dando una prueba y estuviera pasando algo. O dando una charla y que sonara algo por debajo, no sé. Estoy tratando de acordarme cuál es el... Creo que es en la... No recuerdo si es en Fantasía, en la original o en la versión del 2000, que uno de los cortos es como... Te muestran esta animación de una ciudad, pero con este como jazz rápido. Y me encanta esa combinación. Me encanta estar en el metro, en los trenes, escuchando jazz. Mm. Encuentro que le da un ritmo entretenido. Igual encuentro... Esa es una muy buena pregunta como de sábado por la noche. Si tuvieras que ponerle música de fondo a tu vida, ¿cuál sería? ¿Música clásica épica? ¿Jazz rápido? ¿Una electrónica? ¿Un rock? ¿Cuál es la música? Pero bueno, más Bueno, allá de escaparnos un poquitito del estrés, hay que preocuparse siempre, por lo tanto, de qué tan probable es lo que va a pasar. exacto. Y todas aquellas cosas que ocurren una de cada 100, no te preocupes de ellas. Preocúpate solamente si ocurre. Pero Exacto. si no, no te preocupes de ese error que ocurre una cada 1000. Sí, no te estreses al respecto. También, y si es que llega a pasar, empieza a cooperar con lo que es inevitable. Tienes que empezar también a aceptar que lo ocurrido ocurrió y después puedes salir adelante. Y en esto también quiero detenerme un poquitito también como la anécdota personal. Muchas veces hay cosas que son muy improbables y ocurren. Yo estoy pensando, por ejemplo, anécdotas familiares mías con fallecimientos cercanos que eran muy improbables por la edad de las personas, pero suceden. Y si suceden, tienes que aceptar que ocurrieron y empezar a construir desde ahí. Entonces, el estrés puede ser hacia lo que viene, pero también puede ser hacia lo que ya pasó. Entonces, trabaja con lo que ya sucedió. No llores sobre leche derramada, dice el dicho. Sí. Esto también lo vimos mucho cuando veíamos el libro del obstáculo es el camino. Hay cosas que simplemente están fuera, absolutamente fuera de tu control y realmente no tienen ni sentido ni propósito, son cosas que pasan. Mm. Eh, hay- bueno, esto puede sonar irrespetuoso para algunas personas, pero por lo menos yo no soy alguien que cuando le ocurre algo malo o ante la tragedia, trata de buscarle el sentido, trata de buscarle el propósito. Am, me contaban de una abuela que yo no conocí, que ella decía que Dios le había mandado este dolor. Eh, no, con todo el respeto, yo no puedo ver esas cosas así. Realmente, Es un eh, mecanismo, ese es tu sí. mecanismo. Eso, lo que a ti te funcione, genial. Lo que Mm, a ti te funcione. Pero tú al final del día tienes que aceptar tanto lo bueno como tanto lo malo van a ocurrir. mm. Es, Sí, de hecho, el autor cita una típica como oración religiosa que tiene que ver con Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para saber la diferencia entre una y la otra. Lo cual nosotros también lo hemos revisado en varios textos. Esto no es netamente una frase que venga de la como tradición católica, es anterior, tiene que ver con toda una cuestión que venía desde los estoicos griegos y que ha ido permeando mucho la cultura de distintas formas, porque esto se ha dicho de tantas formas. sí. Creo que es que parte de la vida es un poco aprender a lidiar con la inevitabilidad, las cosas que pasan por azar y que al final todos nos vamos a morir. Mm.
Lo cual no quiere decir que seas como fatalista y que No, todo está tan terrible o que ya pasó. No, por lo contrario, sí puedes sacar aprendizaje. Pero lo que hay que siempre recordar es que hay cosas que están dentro de tu control y cosas que están fuera de tu control. Las cosas que no puedes cambiar ya ocurrieron o que no dependen de ti. Esta es un aprendizaje que yo creo que es muy importante y a mí me ha funcionado últimamente mucho. Muchas veces me he estresado yo por querer que alguien actúe de una determinada manera o trabaje de una determinada manera o haga una determinada cuestión. Y ¿cuántas veces caemos en la trampa de creer de que controlamos al otro? De que podemos hacer que el otro haga las cosas como nosotros queremos. Y no, no eres dueño de la otra persona. con suerte eres dueño de ti mismo. Mm. Y muchas veces ni siquiera eso. ¿Cuántas veces tú quieres estar saludable y te enfermas? Y pasa. Pero en fin, coopera con lo inevitable. Esa es la gran sugerencia. Esta sugerencia que viene en el libro, yo creo que viene del mundo de las finanzas, ¿no es cierto? El mundo de las finanzas hoy en día utiliza mucho este vocablo que se llaman los stop loss o órdenes de detener las pérdidas. Para aquellas personas que no lo saben, en el mundo bursátil, cuando tú tienes una acción o una participación en una empresa, el valor al que cotiza esta acción puede ir bajando. Y hay hoy en día mecanismos computacionales, que antiguamente eran un poquito más mecánicos, pero hoy en día son computacionales, Antes gritabas, compra, compra, vende, vende. exacto, que te permiten decir, si es que el valor de esta acción llega a tal punto, venda. En otras palabras, corta tus pérdidas. Ponle una orden de stop loss a tus preocupaciones. Por lo tanto, ¿cuánto de esto realmente me importa? ¿Y cuándo es el momento de salir por la puerta? Es un poco la... no recuerdo si una falacia o un sesgo, el de... El costo hundido. Mm, Cuando en un momento dices, ¿sabes qué? Yo no voy a recuperar lo que invertí en cuanto a esfuerzo, tiempo, no importa. mm, Tengo que dejarlo ir. Em, Me ha pasado harto por hobby, tratando de hacer videos, cosas así, que en un momento es como, mira, llevo horas, o sea, estuve horas grabando, llevo horas editando y no me gusta. Y no me mm, gusta lo que hice. Y no tiene sentido seguir esforzándome en tratar de salvar un proyecto que no quiero, que no tiene futuro. mm, O que si puedo lograr que tenga un futuro, lo que tengo que hacer es descartar todo lo hecho y partir desde cero. mm. No sé qué opinas respecto a este mismo tema con las relaciones tóxicas. ¿Sí? Como, no sé si te ha pasado de cuánto tiempo llevas con una persona y después te das cuenta que en realidad es una relación tóxica y que no obstante llevan años conociéndose, no vale la pena seguir junto a esa persona. ¿Sí? Es triste, porque y luego por experiencia, miras hacia atrás, miras esos años, esas anécdotas, esa historia compartida. Pero eso no significa nada en ese minuto. Mm, No puedes dejar que el peso de la historia nuble tu decisión si es que la otra persona no las valora de la misma forma, no te valora de la misma forma. mm, Eso es muy, muy importante. No es bueno estar con alguien que no nos valora, al menos de la misma forma que nosotros nos valoramos a nosotros mismos. mm. A mí me pasa cuando las personas no tienen tanta iniciativa, por ejemplo, esas relaciones que dependen tanto de uno, que si uno no toma la iniciativa, la otra persona no aparece. Y es muy ingrata esa situación. Como, ya, a ver, hagamos el ejercicio. Si yo no llamo a esta persona, ¿me va a llamar de vuelta? ¿Va a pasar algo? Es un poco como ese dicho de los buenos amigos llegan en los días nublados. Mm, Yo todavía me acuerdo concretamente quiénes estaban acá ayudándome a limpiar esta casa cuando fue el gran terremoto acá en Chile, el último. el 2009.
Creo que ya era 2010. No, perdón, Sí, 2010. fue tienes razón. febrero, sí. Febrero de 2010, perdón. Sí. Todavía recuerdo esas personas y ahí fue como, ¿quién vino? ¿Quién no vino? No lo anoté. No es que tenga una lista juzgando a las personas. Pero aún así, encuentro que ese gesto dice mucho, mucho, mucho del carácter de las otras personas. Mm. Yo creo que lamentablemente hay relaciones que agregan estrés y hay relaciones que quitan estrés. Intenta rodearte de aquellas personas que lo quitan. Muchas veces no vale la pena esa persona que te has aferrado 15 años y que no te hace bien. ¿Sí? Lo cual es triste, ¿eh? Es sumamente triste porque no vamos a decir lo contrario. Es muy difícil. Sí, pero Pero una vez que sales de esa relación tóxica, te das cuenta todo el tiempo que estuviste amargado, triste, enojado, lo que sea. sí, la gente dice, oh, qué triste una separación, qué triste un divorcio. La mayoría de los casos, eso ocurre por algo. Mm, Está ese estereotipo de, oh, es que no se esforzaron en hacer que funcionara. ¿Qué dice que funcionó desde un principio? mm. En algo tan complejo como una relación humana, yo encuentro maravilloso que existe una salida para ambos. O sea, hay que ser como realistas. Sí, Hay un cierto punto donde tú puedes trabajar la relación y siempre se puede mejorar. Eso sí. es cierto. Pero hay veces que la cuestión es mejor separada. Punto. Pasa. Es humano. No necesariamente estamos hechos para vivir con la misma persona para siempre. Y tal vez esto puede choquear un poco a las generaciones más antiguas que nos escuchan, porque tal vez es algo muy propio de nuestra época. En Chile, por lo menos, los divorcios han aumentado exponencialmente, sobre todo en gente joven. Se está dando un fenómeno muy curioso en nuestro país, donde personas contraen matrimonio entre los 25 y los 30 años, y entre los 30 y los 35 se están divorciando. Y es endémico. Hay más divorcios que matrimonios. Y no sabemos si eso es bueno o malo, pero es algo propio de nuestras generaciones. Y hay que verlo, saborearlo, pensarlo, darle vueltas, ponerlo sobre la mesa. Mira, acá hemos hablado mucho de la importancia de tomar acciones porque son nuestras decisiones y no porque son obligaciones. Mm. Yo culpo el mal endémico que es la necesidad que sienten algunas personas de casarse. De que en sus vidas, que sus vidas tienen que ser como una lista de supermercado. A los 18 terminaste tu educación media. A los 24, 25 saliste de la universidad. 27 te estás casando. 30 estás por el segundo hijo. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, aunque lo precisaría un poco como lo veo yo. Yo lo veo mucho de, eso no es malo No. en la medida de que lo hayas pensado y elegido como intencionalmente. Pasa mucho que... Es que si no estás jugando a las probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de que tú, sin escogerlo, y tomes este camino, era el camino para ti? Mm. A mí me pasa con la decisión de tener o no hijos. Cómo es una decisión tan automática. Yo encuentro que es muy importante tomar una decisión consciente al momento de tomar hijos. No porque es lo que toca a una determinada edad. Yo encuentro maravillosa a las personas que deciden tener hijos, lo encuentro increíble. Pero lo que me encantaría es que fuese más intencional. Ojalá que no sea porque es lo que venía, es que me tocaba en esta época. No seas como una maquinita darwiniana de reproducción. Bueno, No. a veces te tocan mellizos. Sí, bueno. Mi prima acá la semana pasada tuvo su mellizo. Sí, bueno, pero eso es fuera de la... Sí, no, esa fue la sorpresa. Como que venía con un agregado, digamos, combo extra. No, literalmente, cuando fue al doctor, como, ya vienen dos. Ya como que viene el doctor y dice, espera, me estáis weando. En Chile, pera, me estáis weando, sería algo así como, me estás molestando, espera un minuto. Claro, eso sería una forma cortés de ponerlo. Sí, pero para los que están en Latinoamérica que no entiendan el chilenismo. Sí. Suena adorable.
Pedro es una persona que ama a los niños, lo cual me parece muy chistoso. Pero Exacto. y nuevamente este episodio termina con un resumen. Qué belleza como el autor en una página te entrega todo en bandeja. Es una belleza. Sí, es un agrado. Por eso, insisto, yo ya estoy adelantando mi percepción de este libro, lo sé, esta es la parte que va al final del episodio donde damos las notas, pero a mí me encanta la forma en que escribe este autor. Sí. Ojalá aspiremos a poder escribir así, ¿no es cierto? Fuera de broma, no entiendo por qué no hay más gente que copia este estilo. Porque si bien ya, la forma concreta de expresar ideas, cuáles palabras escoges, eso es práctica. Pero la simple estructura de decir, nombre que diga algo, poner una conclusión al final que haga entender mejor. No es difícil hacer eso. No es difícil poner los resúmenes de tus ideas en distintas partes. Sí. Lo problemático de eso es que tal vez las personas que exponen no lo tienen tan claro para hacer el resumen. Puede ser eso, es una teoría. Sociedad de la Transparencia. Basura de libro. Todos aquellos que nos siguen desde los primeros episodios van a entender la referencia a aquel libro, que ha generado tanta polémica. A mí me encanta que ese sea uno de los capítulos que la gente más ve y comenta. Me encanta. Para los que no escucharon muy bien, es uno de los primeros episodios, La Sociedad de la Transparencia, un autor coreano que revisamos en este mismo podcast. Claro, y que el libro ese, las ideas no estaban solo contenidas en ese libro. Tenías que leer la bibliografía entera de este autor. Entonces mucha gente se enoja con nosotros y nos escribe como, no entienden nada, tienen que revisar no pueden juzgar a un autor por un solo libro. Y está bien, tú puedes opinar lo que quieras de cómo analizar o cómo ser crítico respecto a un escritor. Yo considero que cualquier libro tiene que ser autocontenido. Sí. Pero bueno, no nos desvían. ¿Tú quieres adelantarte con tu nota? ¿No adelantarte? Es que es bastante evidente, yo creo, a esta altura. Este Sí. libro a mí me encanta. Lo he leído 5 o 6 veces los últimos no sé cuántos años. Es un libro tan de bolsillo. Sí. Ojalá pudiera tener esto en mi memoria presente todos los O días. sea, dices que es de bolsillo, tiene como 400 páginas. Sí, pero la forma en que está escrito es Sí. como para revisitarlo. A eso quería decir. Sí, y de nuevo, repitiendo lo que dije al principio, como está escrito mucho desde la sabiduría del día a día, de las cosas que uno aprende viviendo, y lo presenta como tal. Encuentro que crea un balance muy bueno entre ser buenos consejos, tener esta forma amigable de expresar las ideas. Porque creo que definitivamente por el carácter de toda la disciplina de la psicología, podemos decir que tiene que haber un libro mejor que este tema. Tiene que haber un libro de psicología positiva o cognitiva o cualquiera. Sí, no, es que tal vez la palabra no es que sea mejor, es que sea más académico. Probablemente esto está muy investigado los últimos 100 años posteriores a la creación de este libro. Claro. Pero, como tú muy bien dijiste, esto no deja de ser una conversación con una persona muy sabia. Sí. A menos que alguien llegue a un estudio elaborado y diga, ¿sabes que todos estos consejos son pésimos? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que con la aplicación práctica que he tenido de los principios de este libro te puedo decir, no son malos consejos, son buenos consejos, funcionan. Sí. Excepto ese que nos saltamos de cómo andar a caballo. Ese era raro. Sí, pero habían 5 tentáculos que no entendí. Era un sarcasmo. Exacto. Sí, a mí también me gusta harto. A pesar de que tengo esta como duda existencial. Que me encantaría, si alguien ha estudiado psicología, me encantaría que me comentara respecto a este libro. Sí, nosotros encantados de invitarlo a que nos manden mails directos, nos manden mensajes por cualquiera de las plataformas. Nosotros estamos en YouTube, estamos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Ustedes por cualquiera de esas plataformas nos pueden mandar un mensaje. Nosotros encantadísimos de recibir su feedback. Sí. Y también incluso Patreon, nuestro Patreon es totalmente público.
Así que incluso por ahí nos pueden escribir si es que quieren tener una plataforma un poco más privada, porque entiendo que a veces la gente le da como vergüenza mandar comentarios por una plataforma como pública como Twitter. Patreon, para todos aquellos que no lo saben, es una plataforma donde ustedes acompañan y apoyan tanto financiera como no financieramente a creadores de contenido digital, como podcasts u otros. Entonces ustedes pueden ahí mandarnos mensajes directos o también pueden, por ejemplo, como José Ignacio, que el día de hoy es nuestro nuevo flamante Patreon, acompañarnos con un par de dólares, 2, 3, 5 dólares, da lo mismo. Ustedes nos pueden ayudar con esa pequeña contribución y nosotros podemos pagar los servidores y todas las cosas que hacen que este podcast exista. Así que nuevamente, gracias José Ignacio, gracias a todos los otros Patreons que tenemos, son varios que nos están ayudando mes a mes a que esto funcione. Y quiero invitarlos a escuchar la segunda parte de este episodio, que va a tener varias otras sugerencias concretas de cómo manejar el estrés. Que estén muy bien, tómense muy tranquilo el mes de diciembre y tengan una muy buena semana. Adiós. También avanzando. También otra estratégica. No, a ver cómo lo digo. No, ya. Tum, tum, tum.